Buenas tardes, Aroma Lovers, ¿cómo están? Yo encantada de nuevamente estar reunida con todos ustedes. Mi nombre es Pamela Ruiz, así que bienvenidos a Café Esotérico con Pamela Ruiz. La idea es conversar, tener entrevistas con gente amiga, donde podamos conversar de todos estos temas holísticos, esotéricos, integrales, humanistas. Hoy día vamos a estar con Cintia Deza. A ver, yo les cuento sobre ella un poquito. Cintia, a ver, aquí lo tengo. Ella es creadora del método de sanación Rayo Dorado. Es creadora de la terapia Sanando el Corazón. Es sanadora angélica, sanadora crística y también sanadora espiritual de la Escuela de Sanadores del Maestro Jesús, facilitadora de la meditación, del anclaje a la Madre Tierra y al Sol Central, facilitadora de regeneración celular de René May. Así que tenemos harto por conversar, pero antes de poder conectarnos con Cintia, primero quiero hacerles recordar que, por supuesto, se suscriban, dan like, comenten, compartan este video y, por supuesto, para que estén al tanto de todos los contenidos que tenemos en este canal, puedan activar la campanita. Entonces, ahora sí, les doy la bienvenida, por supuesto, a mi invitada. Ella es Cintia Deza y el tema que vamos a conversar es cómo sanar el corazón afligido. Cintia, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Cintia, no te escucho. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Pamela. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho, claro. Cintia, bueno, yo les tengo que contar un poco Sí. a quienes nos están escuchando que nosotros nos conocemos por medio de una amiga en común, Mari Palomino, que en ella también se dedica a la sanación angelical. Entonces, pero primero, antes de tocar el tema que es lo que todos están queriendo escuchar, de cómo poder sanar el corazón afligido, cuéntame un poquito del rayo dorado. ¿Qué es el rayo dorado? Encantadísima. Rayo Dorado es un método de sanación que yo recibí por inspiración o por canalización hace aproximadamente 6 años. Esta información se me fue dada como durante 6 meses aproximadamente. Iba recibiendo esta información. En las primeras indicaciones fue que iba a trabajarla primero conmigo durante un año o un poco más, y luego de eso yo iba a comenzar a trabajar con otras personas, ¿no? Entonces, a lo largo de este tiempo, he ido trabajando con este método. En realidad trabaja 3 técnicas en 3 sesiones, donde se trabajan el niño interno, la energía femenina y la energía masculina, que son realmente las energías que a nosotros son como nuestra base, ¿no? Nosotros somos mitad energía femenina, mitad energía masculina, que son condicionadas en realidad dentro de este plano de conciencia por la interacción que hemos tenido con nuestros padres, ¿no? Que son nuestros primeros referentes de ambas energías. Y la energía del niño, que es la energía que nosotros, o la esencia, que es con la que nosotros llegamos aquí. Entonces, como bien sabemos, a través de otras técnicas y otras terapias, el niño interior es el que guarda toda la información. Hay algunas teorías que dicen incluso que son 6 meses antes de la gestación. Ya el óvulo tiene la información de la abuela o de lo que vive la madre. Disculpa, ¿de la gestación o del nacimiento? ¿De la gestación o del nacimiento? No, antes de ser concebidos. Esa es una de las teorías. Y hay otra teoría, bueno, hay entre varias otras que hay,
que esta información, desde que uno es concebido, se comienza a almacenar hasta los 7 años aproximadamente, ¿no? Que es toda esta información el niño la graba sin discernir, ¿no? Sin un razonamiento, sin entender si es bueno o malo lo que está pasando, simplemente como una grabadora graba toda la situación, es más, se cree que es en 360 grados, ¿no? No solamente lo que observan sus ojos físicos, sino todo lo que percibe en su entorno. Ahora, Entonces, y esa información, sí, perdón, sígueme. sí, ¿sabes qué? Por ejemplo, cuando tú, claro, yo te entiendo cuando tú me dices sobre recibir la información, pero ¿cómo le podemos explicar a las personas que nos están compartiendo, que nos están escuchando, ese tema de la información? Yo a veces les digo, imagínense cuando, por ejemplo, están en la ducha, porque la vez pasada les preguntaba a las chicas, ¿en qué momento ustedes de pronto se les vienen las ideas increíbles, ¿no? Ideas, por decirlo de una manera. Entonces, y la mayoría me decía, yo creo que en la ducha o en los momentos que están más relajados. Entonces, y yo les decía, es que eso es la información, es lo que yo siempre hablo de la información que te va llegando, que cuando ustedes están más relajadas les llega. Entonces, ¿cómo? Y que ustedes saben, les digo a las chicas, y que ustedes saben que es una información que definitivamente no es de ustedes, sino que les está llegando. No sabes de dónde, pero te está llegando esa información. Entonces, todos podemos recibir información. En tu caso, pero en tu caso, yo imagino que canalizaste ya, o tú canalizaste la información, ya desde niña recibías información, fuiste trabajando la canalización, la intuición. ¿Cómo fue en tu caso? Mira, en realidad yo a los 40 años es cuando yo inicio de manera consciente a darme cuenta de ciertas cosas, ¿no? Yo había incluso borrado muchas partes de mi infancia y muchas situaciones que yo no recordaba. Eh, lo que pasa es que muchas veces cuando una persona dentro de una familia nace con ciertas capacidades distintas y la familia no está preparada o no entiende lo que está sucediendo, normalmente lo que pasa es que comienzan a bloquear, ¿no? Sin saber estas capacidades. Capacidades que tenemos todos los seres humanos, no es porque alguien sea especial, ¿no? No, Son pero son capacidades que dones, todos, pero son dones. claro, claro, o sea, son capacidades que todos tenemos y que de acuerdo a lo que hemos venido a transitar cada uno como ser individual, ¿no? Dentro de la experiencia que nos toca o que hemos elegido experimentar, algunas están más abiertas que otras, ¿no? Porque Silvia, Entonces, yo porque lo que sí, tenía muchas partes. sí, porque lo que te quería comentar era un poco, ¿no? O sea, efectivamente yo estoy de acuerdo contigo. Solo que cada uno tiene diferentes dones. Yo puedo nacer para ser médico o otro para inventar pues el cohete a la luna y otros para ser un super científico que va a descubrir las últimas moléculas y qué sé yo. Entonces son como dones, pero efectivamente, aún así siendo un científico, un médico, en la familia que alberga Ujú. a todos, sí deberían tener algunas maneras de poder ir dirigiéndolos. Dime, en tu caso, aparte de que me encanta la idea que me cuentes cómo fue tu infancia y cómo fueron llevando este don que tú tenías, ¿alguna vez tú llegaste a averiguar si había alguien de tu familia, ya sea por tu linaje materno o paterno, que haya tenido también este don? En realidad sí, por parte del linaje materno había mucho esta, bueno, lo que podemos llamar nosotros como intuición, ¿no? Que es esta capacidad de poder estar mucho más abierto a ciertas informaciones que se mueven en el entorno que a veces porque andamos muy distraídos no nos damos cuenta, ¿no? El tema de la percepción, de ser
tener una percepción más aguda, ¿no? Eso venía dentro de mi familia, ¿no? Por el linaje materno. Incluso mi hija, la menor, también es muy, muy perceptiva, ¿no? Tiene una intuición bastante desarrollada, o sea, que viene por linaje. Bueno, entonces estabas que me contabas un poquito que tú de niña ya lo tenías, pero en tu casa, en tu casa como que, ¿qué pasó? O sea, Exacto. no te no. Claro, sí, lo que pasa es como te explicaba, que muchas veces cuando dentro de la familia no hay una conciencia de lo que pasa. En este caso, yo sé ahora que mi mamá tenía ciertas capacidades, pero ella en realidad nunca fue consciente de que había que tener un trabajo con respecto a eso, o que era alguien especial, por decirlo entre comillas, ¿no? Ujú. Eh, y yo nací sumamente, o sea, creo que mi mayor don, si lo podríamos llamar de esa forma, es la sensibilidad. Entonces yo nací extremadamente sensible, ¿no? Y esa sensibilidad a mí me hacía ver otros seres, ¿no? Eh, que yo me imagino que más chiquita, porque esas cosas yo ya no los pude cotejar con mi mami, porque mi mami, bueno, falleció al año pasado, pero ella venía con un problema de demencia senil desde hace varios años atrás. Entonces yo, cuando empecé a hacerme consciente de esta situación, yo no tenía cómo cotejar ciertas cosas con ella, ¿no? Que ella me dijera que fuera cierto o no. Pero comencé a recordar en este tiempo de trabajo interior muchas situaciones que yo había vivido, ¿no? Incluso a mí en mi casa me fastidiaban mucho. Yo soy la última, soy de 7, soy la número 7. Wow. Siempre me molestaban mucho porque me decían que cada vez que yo salía a la calle, yo era muy distraída, terminaba, como decían mis hermanos, estampada en un árbol, en un poste, en una pared, cuando ellos me llevaban de la mano, ¿no? Y siempre era la burla, decirme que yo era muy torpe, que no sé qué. Entonces yo decía, pero qué raro, ¿por qué? Y cuando hice una regresión, en esta regresión vi que lo que me pasaba en ese tiempo era de que yo veía otros seres, ¿no? Veía luces, veía cosas que normalmente no, con los ojos de este plano no se ven, y yo me quedaba como muy enganchada con eso que veía, y terminaba, o sea, me distraía de lo que tenían frente a mí y me terminaba golpeando, ¿no? Entonces siempre habían esos comentarios o cosas con respecto a mí. Yo siempre me sentí muy diferente al resto de mi familia en mis pensamientos, o sea, siempre fue un tema de burla la forma en como yo pensaba, o las cosas que yo hacía, o como yo sentía, ¿no? Como decía, yo era sumamente sensible, entonces a mí las cosas que tal vez otra persona las podía vivir en 10, yo las vivía en 100, ¿no? Y a mí me costó mucho sufrimiento entender esa sensibilidad, ¿no? En un momento incluso de mi vida yo renegaba de esa sensibilidad porque me hacía sufrir mucho. Yo no podía ver a alguien llorar, sufrir, porque sentía como si lo estuviera viviendo yo, ¿no? Y eso me llevó a lo largo de los años a somatizar muchísimas enfermedades, eh, incluso también accidentes, golpes y cosas, porque, como te digo, era una situación bastante, y como no tenía nadie en mi entorno que me guiara, ¿no? Que me dijera qué era lo que me pasaba, no encontré quien me pudiera sostener en esa situación. Entonces yo, como nuestra mente es muy sabia y siempre lo que quiere es mantenernos en resguardo, lo que hizo fue comenzar a bloquear muchas situaciones que yo había experimentado, y al comenzar a bloquear mi sensibilidad, pero en ese bloquear mi sensibilidad me volví, yo a veces decía, no, es que yo soy muy fuerte, o yo me sentía muy fuerte por muchas situaciones que viví, pero en realidad me estaba volviendo dura,
no fuerte, que no es lo mismo, ¿no? Estaba bloqueando mi sensibilidad para no sentirla y eso me estaba endureciendo O sea, internamente como y una no te, como una caparazón, algo terrible, así. terrible, porque no te imaginas, estuve un tiempo, o sea, cuando yo conozco a los 40 años a una persona que fue la que me, bueno, ella era asistenta social, pero tenía la videncia como don, y cuando ella me conoció me comenzó a decir muchas cosas de mí de cuando era niña y de las cosas que ella veía que yo había venido a hacer y lo que iba a hacer. Bueno, en ese tiempo yo en realidad había muchas cosas en las que yo estaba, por las que yo estaba emocionalmente muy turbada, entonces yo no prestaba mucha atención a de repente muchas cosas de las que ella me decía en un inicio, pero ella me comienza a conectar otra vez con esta información, y yo digo para mí tan básica, ¿no? O sea, para ayudarme a volverme a reencontrar, Un ¿no? ratito, Cintia, quiero hacerte una pregunta antes de continuar de este cambio que fue tu punto de quiebre en tu vida para poder de encontrar, quiebre. claro, pero antes de eso yo te quería preguntar, en esa sensibilidad, ¿tú desarrollaste algún arte? La música, la pintura, los perfumes. Te digo porque a veces La pintura, la pintura. Porque yo me he dado cuenta sí. que la mayoría de personas sensibles con las que voy compartiendo estos temas de la intuición, de las personas que pueden recibir mucha información o que canalizan información, me he dado cuenta que desarrollan artes. Y pienso que a veces estas artes, por ejemplo la Sí, pintura o la música, te ayudan a llevarte a otros estados más altos de conciencia. Entonces tú, a la hora que tú pintabas, te pasaba eso, era como que si te ibas a la cuarta dimensión, por decirlo de una manera. sí. Mira, era extraordinariamente fantástico. Este cuadro que ves detrás mío es uno de los primeros cuadros que yo hice. Ya. Lo tengo hace muchísimos años. Son unas peras. Y no te puedes imaginar, o sea, yo me ponía a pintar y me podía pasar, no sé, 12 horas pintando y yo no sentía hambre, no sentía sed. O sea, a veces yo no me acordaba, estaba pintando y si no me pasaban la voz para cenar o para comer algo, yo en realidad ni cuenta me daba. Me podía pasar horas y horas y a veces si podía, no sé, no había podido empezar temprano, empezaba 4 o 5 de la tarde, me quedaba hasta la madrugada, o sea, ni sueño me daba. Porque era, como bien dices tú, entrar en un estado de conciencia completamente diferente, donde sientes una paz indescriptible. O sea, yo me sentía, yo sí creo que eran los momentos donde, porque esto, cuando yo me involucro con el tema del arte, yo todavía no estaba metida en el tema holístico, Pero ya ni el estaba tu camino holístico, sensibilidad, ya estaba tu estaba, sensibilidad, perdón, ya estaba tu sensibilidad. Y la verdad es que claro, o sea, es que en realidad tú nunca puedes dejar de, o sea, tú cuando vienes con una capacidad, hay formas en que uno las va, pienso yo, como adormeciendo, pero en realidad no las, o sea, no se van del todo, ¿no? yo creo No, que no más se que, mueren. yo creo que Entonces más que siempre quedan y las vas de alguna forma canalizando hacia algo, ¿no? Sí, porque yo creo que más que adormeciendo, es como poniéndole caparazones, capas, como una cebolla, las vas poniendo capas, caparazones como una tortuga, porque la sensibilidad hace de que tú sientes la energía de las otras personas. Y por más que nuestros padres hayan querido ponernos en una burbuja para que no nos hagan daño las personas, salimos, pues salimos afuera bueno, salimos afuera, bueno, salimos y nos encontramos que hay Sí, personas que realmente pues sí, no tienen a veces buenos deseos, o sea, hay envidias, hay celos y qué sé yo.
Entonces, y eso sí nos hace daño. Entonces tenemos que salir a protegernos y hay diferentes maneras. O sea, hay personas que pueden terminar con depresiones, otras personas poniendo caparazones y Exacto, exacto. Mira, yo creo que tiene mucho que ver el temperamento que bueno, el temperamento es lo que se va formando, ¿no? No, el temperamento es con lo que uno nace y el carácter es lo que uno va formando. qué interesante, En el realidad creo que es temperamento y el carácter. temperamento con el que uno nace. ¿Perdón? Sí, sí, me parece genial la descripción que has hecho. Claro, o sea, creo que eso ayuda mucho a poder de repente por ahí, porque o sea, yo, si te puedo decir que durante, o sea, lo que acabas de comentar hace un momento, yo siendo la última, mis hermanos mucho mayores que yo, es más, mi hermano mayor me lleva como 22 años. Yo no solamente era engreída por papá y mamá, sino también por mis hermanos, ¿no? Yo era como la muñequita de la casa que todo el mundo, ¿no? Cuando llega un bebé nuevo a una casa, cuando ya hay gente grande, ¿no? Entonces fue realmente criada como en una burbuja, ¿no? Y para mí todo era felicidad, o sea, yo no sabía lo que era pelear con alguien, discutir con alguien acaloradamente o tener que defenderme de algo fuerte, feo, nunca, o sea, no lo tenía yo registrado. Y nosotros, con mi papá tuvimos un accidente en auto cuando yo tenía 15 años y mi papá fallece después de 4 días del accidente. Yo era sumamente pegada a él y por circunstancias de la vida, durante ese proceso, yo estaba enamorada, me embaracé, me tuve que casar a los 16 años, tuve a mi hijo para cumplir 17 y lamentablemente las experiencias de vida desde el momento en que mi papá partió hasta los 40 años fue una situación muy dolorosa y muy complicada para mí, ¿no? O sea, cuando yo digo que mi vida, el quiebre que yo tengo a los 40 años, en realidad fue muy, muy fuerte, porque yo en esa época emocionalmente estaba tan quebrada que lo único que yo quería era partir, ¿no? O sea, yo no quería, es más, en algún momento hasta buscaba en internet qué formas de suicidar eran más fáciles, que no te complicaras, no sé. Nunca intenté hacer nada, o sea, nunca lo hice, creo que nunca tuve la valentía de hacerlo, pero el pensamiento sí lo tenía en mi cabeza. O sea, yo era como, ya no quiero seguir acá. Ya es más, recuerdo en algún momento de haberle dicho a Dios, o sea, ¿a qué me trajiste? ¿A sufrir? Eso quería que yo sufriera. Bueno, ya sufrí de más, no quiero seguir acá. Y dime, ¿y ¿No? con Por quién favor, si yo le rogaba, por conversabas? favor, ayuda. Y dime, ¿y con quién conversabas todos estos Con temas? nadie, ¿Con quién? con nadie, O sea, te lo guardabas, con nadie, o porque sea, yo estaba, te lo sí, yo guardabas. estaba en otra ciudad, sí, yo estaba en otra ciudad. ¿Aquí en el país o Bueno, fuera? tenía una amiga con la que hablaba, no, dentro del país, pero yo estaba en otra ciudad, O sea, no no estaba en estaban Lima. tus hermanos, no estaba Y tu mamá, estabas prácticamente tú sola no, con tu esposo y con tus no, hijos. es sola con mi historia, sola con mi historia, Sí, pero es que y con las esto, complicaciones que habían en torno. claro, porque estas cosas de que tú te la guardas y que no tienes aquí conversarlo, esto también puede hacer daño. ¿Cómo lo sobrellevabas? Imagínate. ¿Cómo lo sobrellevabas en Por este eso, momento? exacto, mira, es que justamente te digo, o sea, lo vuelvo a repetir lo que te dije hace un momento, depende del temperamento de la persona, ¿no? Porque yo, a pesar de la situación que estaba viviendo y esa necesidad de que ya no querer estar aquí, o sea, nunca entré en un estado depresivo que tuviera que tomar pastillas o que me limitara en lo que yo tenía que hacer en ese tiempo como madre encargada de una casa, ¿no? O sea, hacía las labores que tenía que hacer. No era que lo que a mí me sucedía me limitara a no querer hacer nada, pero no era feliz con lo que estaba viviendo, ¿no? Y lloraba constantemente, Pero, y yo en no esta, podía conversar, es más, yo no creo que por eso mismo yo no hablaba, sí,
Digo, pero pintabas durante esos años que estabas en tu soledad y que tú mismo lo Sí, vivías, pintabas. sí, creo que ese era mi escape. Sí, ese era mi escape. Y, bueno, no solamente pintaba, hacía manualidades. Me encantaba, en esa época habían estos programas, no sé, de españoles y argentinos de bricolage y, bueno, una serie de programas Estilística. donde habían cosas maravillosas que podías hacer y a mí todo lo que tiene que ver con las manos y con lo que es crear, me parece extraordinario. Entonces, me veía todos los programas y con las cosas que yo tenía comenzaba a hacer, ¿no? Hacía muñecos, hacía cosas, pintaba, o sea, siempre estaba, creo que volcando eh, o buscando, ¿no? Un escape en el arte y en estas cosas, pero recuerda que ese escape es momentáneo, ¿no? Porque cuando no hay no, una certeza, no, iba a decir otra cosa, cuando no hay un trabajo real interno, ¿no? De autoconocimiento, tú puedes encontrar miles de escapes, pero esos escapes van a ser momentáneos, Como ¿no? paliativos. Esa es la diferencia. Exacto, es como si cuando tienes un dolor de cabeza y no lo quieres sufrir, te tomas una pastilla para el dolor de cabeza, te va quitar el dolor de cabeza por un tiempo, pero si no sabes qué es lo que te lo ocasiona o no tratas lo que te ocasiona, va a volver el dolor, Oye, ¿no? entonces, tú Y conoces entonces, a esta señora cuando llegas a cumplir 40 años, exacto, pero ahora, cuando estabas a los exacto. 40, ¿seguías en el interior o ya estabas acá en Lima? Seguía en el interior. Ya, y ahí es cuando Yo la conoces, conozco a ella cuando estaba en esta, yo la conozco a ella cuando estoy en esta ciudad, ¿no? ya. Y ¿Y qué en fue realidad yo cuando llego a ella fue por, perdón, eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo llegas a ella y en qué momento es que hacen el clic y que te comienza a decir? ok. En realidad yo tenía muchas dificultades con mi hija, con la segunda, es con la que tenía una relación kármica muy, muy dura. Y yo en ese tiempo, bueno, no sabía nada de estas cosas, la situación con ella era muy complicada, entonces yo buscando eh, alguien que me ayudara para poder tener una mejor comunicación con mi hija, un día pasando veníamos de hacer compras y pasando por una calle veo un cartel que decía Centro Holístico Pasis, en esa época, eso sí en el 2009, en esa época no habían, o sea, no se sabía mucho de estas cosas del tema holístico como ahora, ¿no? Era como que muy raro ver una cosa así. Me llamó mucho la atención, retrocedí, ingresé, pedí información y tomé un paquete de terapias para mi hija, ¿no? En las cuales en algunas cosas me incluían a mí para el tema justamente de poder mejorar la relación con ella. Y pero cuando la primera vez que fuimos, o sea, con la primera persona que pasábamos era con esta señora. Ella era como te digo, la asistente social y era la que se encargaba de decir, o sea, después de una conversación contigo, saber qué cosa era lo que necesitabas, qué terapias necesitabas hacer. Entonces ella hacía como una especie de plan, ¿no? De las terapias y cosas que tenías que seguir para ayudarte, ¿no? Eh, y esta primera vez, bueno, ella sale, atiende a mi hija, pero cuando ella se acerca al mostrador, justo ella voltea, yo volteé y fue una mirada así de un o sea, y las dos nos sonreímos Ujú. y yo sentí como, no sé, una cosa extraña dentro de mí, ¿no? Como un reconocimiento. Entonces, bueno, pasó a mi hija a su cita, luego la pasé yo, tenía que hablar ella conmigo, y yo en ese tiempo, como te explicaba hace un momento, yo no podía conversar. Estaba tan mal emocionalmente que lloraba, lo único que hacía era llorar. Entonces yo le quería explicar y yo lloraba y lloraba. Entonces ella me decía, tranquila, no te preocupes, o sea, porque encima a mí nunca me ha gustado llorar delante de la gente,
porque siempre he recibido los comentarios, ay, que eres una llorona, ay, que no sé qué. Entonces yo intentaba luchar contra esa sensación, esas ganas de llorar, pero en ese momento no podía. Entonces yo lloraba, bueno, me dejó llorar, ella muy amable, me dio un pañito, tranquila, que no sé qué, y me comenzó a explicar una serie de cosas y me dijo que ella quería, iba a seguir el trabajo con mi hija, pero que ella quería que yo fuera, cuando mi hija fuera a las terapias, yo fuera para que en esos lapsos de que ella estaba en terapia yo pudiera conversar con ella. Ella quería decirme algunas cosas, que quería explicarme algunas cosas, y bueno, y así comenzó la historia con ella, ¿no? Al tiempo, ella se enfermó y ya no pudo seguir yendo a este centro, y abre un centro en su propia casa, y cuando yo no le encuentro, pido su teléfono dentro, o sea, en este sitio para poderme comunicar con ella, y, o sea, la llamo y me contesta y me dice, hoy justo, me dice, qué alegría saber que eres tú, me dice, ¿no? Hoy empiezo con el centro en mi casa, el nombre del centro, y justo le había dicho al padre, porque es una que llaman, y iba a llevar todo su tratamiento gratis. Así que me quedé emocionada y todo con ella, y durante fue ese contacto y esta conexión con ella, y durante ese tiempo ella me comenzó a decir muchas cosas, ¿no? De quién era yo, a qué había venido, las situaciones, y ella me comenzó a hablar de cosas de mi pasado, que yo decía, imposible que esta mujer sepa esto, o sea, ¿quién se lo contó, no? Y me decía, yo no me promociono como vidente ni nada porque es un don, pero no es mi carrera. Yo soy asistenta social, y mi labor, mi trabajo en este plano es de asistir, o sea, de asistir, de ayudar, de asistir a otros, me dice, ¿no? Ella tenía una combinación era una mujer sumamente amorosa, bueno, pisciana, sumamente amorosa, y su mamá era muy católica y su papá era masón. Entonces, por el lado católico, ella tenía una instrucción muy, no sé si, o sea, no sé si decirte si rígida, pero sí muy contemplada, en que hay mucha diferencia entre la parte que hacía su papá, ¿no? Que la veía su mamá como que algo que no le gustaba o no estaba bien. Pero su papá sí la instruyó en muchas cosas porque sabía las capacidades que ella tenía desde que nació. Entonces, a escondidas de la mamá, la instruía con lecturas, con un montón de cosas que ella luego comenzó a compartir conmigo, ¿no? En ese tiempo. Entonces yo ahí comencé a descubrir, a redescubrirme, ¿no? A comenzar a entender muchas cosas mías, cosas que yo había pasado durante mi infancia, cosas que yo había visto, cosas que yo había, estas cosas de que yo, de ver a una persona y sentir cómo era la persona, ¿no? Por más que me dijeron, me tratara de endulzar las cosas, yo veía otra cosa detrás de lo que la persona Cindy, me hablaba. Entonces, Cindy, una consulta. ¿Y cómo sí, comenzaste tú a hacerte este reencuentro contigo misma? ¿Comenzaste a meditar? ¿Fue a medida que ibas claro. conversando con tu maestra? ¿Cómo fue este tema Mira, del reencuentro? fue muy gracioso, bueno, fue muy curioso, no, iba a decir gracioso, pero no fue gracioso, fue muy curioso, porque, bueno, Angie, ella fallece año 8 meses después de estar conmigo. Ella fallece, y yo me encontré, ya después que ella me había instruido en ciertas cosas, con ella tuve mi primera experiencia espiritual, en la enseñanza con ella tuve mi primera conexión, ¿no? Con un ser que yo en ese momento decía que era la Madre María, la que me estaba hablando, y que me comenzó a decir, yo tenía que comenzarme a preparar, que yo había venido con un propósito,
¿Y por qué decías que que tenía yo, que, bueno, por qué has hecho esa expresión con quien yo creía que era o no era? este, lo que pasa es que yo entiendo todas estas cosas de una manera diferente ahora, ¿no? Yo, y no porque no crean ni en la Virgen ni en los ángeles, no, o sea, sé que son seres que existen, pero yo siento que tenemos nosotros mucha información desde nuestro ser superior, o sea, que nuestro ser o nuestra conciencia de luz en realidad es la que más se comunica con nosotros. Ah, sí, de hecho, Creo yo que también durante pienso lo mismo. todo este tiempo nos hemos intentado enfocar en que estamos recibiendo mensajes de otros planetas, otros seres, y está bien, o sea, no digo que eso no exista y que no sea cierto. Y quien los esté recibiendo, pues a mí me parece extraordinario. Pero desde mi experiencia, yo he ido viendo durante todo este tiempo que sí, o sea, yo tengo dos maestros. Estos dos maestros son de una maestra y un maestro. Son los que se comunican directamente conmigo para ciertas cosas. Pero hay información que con la cual yo conecto desde mi conciencia de luz, o sea, desde mi propio registro akáshico, ¿no? Hay información yo siento que cuando tú te vas preparando internamente, comienzas a conectar con esta vibración que te permite bajar la información o conectar con la información que tú has traído para esta experiencia, ¿no? Nosotros venimos con todas las herramientas. O sea, en realidad nosotros no tenemos que aprender cosas, tenemos que, bueno, Reaprender, desaprender muchas cosas que nos han ido bloqueando, claro. y en realidad lo que tenemos que es volver a conectar con esa información interna, que es donde está todas las herramientas y todas las respuestas a lo que cada uno de nosotros ha venido a hacer, ¿no? Dime, cuando Entonces, tú comentas, cuando tú dices tener que, yo me conecto de mis registros akáshicos, o sea, ¿qué significan los registros akáshicos y a qué te refieres de que tú te conectas con ellos? O ok, te conectas por en medio de realidad ellos. en meditación, o sea, en realidad mi conexión no es voluntaria. ¿Ya? O sea, yo no tengo la capacidad que tienen otras personas de poder conectar de manera voluntaria. O sea, que, por decirte, sentarme a meditar y decir, bueno, quiero tal cosa y respondan esto. Bueno, No pero hay tengo que esa personas que pueden capacidad, hacerlo, hay personas que lo pueden pero hacer. sí me dan la información que yo necesito, viviendo las experiencias o situaciones que yo estoy enfrentando en algún momento. Por inspiración comienza a llegarme las respuestas a las situaciones que yo estoy viviendo. Pero no es una comunicación como que me voy a sentar y voy a pedirle a mi maestro que me hable en ese momento y que mi maestro me va a responder en ese momento. Yo no tengo esa capacidad. Hay personas que no es así, ¿no? Mi canal de conexión no es de esa forma. Y Me los comienza registros a llegar akáshicos, información. ¿a qué te refieres con los registros akáshicos cuando tú En dijiste? realidad, los registros akáshicos en realidad es la información que está en tu alma, ¿no? Es la información que traemos de todas nuestras vidas. Es como el gran libro de nuestra vida, desde que nosotros, desde la primera vez que salimos de la fuente, ¿no? Toda nuestra información está ahí. Entonces nosotros, cuando tú te vuelves un ser consciente, puedes acceder a esa información, o sea, o puedes estar abierto a recibir la información que tú necesitas y que la cual escogiste para esta vida, ¿Y tú has ¿no? podido Como te decía, lograr nosotros venimos con todas las herramientas. y dime, ¿y tú has podido lograr entrar a esos registros acá? Bueno, yo personalmente no creo, bueno, no es que no crea la reencarnación, la verdad es que ni por uno ni por el otro lado, ¿no? Yo digo Ujú. ya el día que yo me muera, pues sabré si, si existe. Pero Ajá. me parece que tú sí crees en los registros akáshicos o en las reencarnaciones. Sí. Dime, ¿alguna vez has podido conectarte con esas otras vidas pasadas? Mira, sí, y de forma muy, o sea,
que ni siquiera decirte que haya sido programado, porque podemos caer en ser como, perdón, que la mente te juegue, ¿no? Te juegue porque quieres hacer algo, porque quiero conectarme con una vida, quiero saber lo que fui en una otra vida. Puede ser que cuando uno tiene esa intención, ¿no? La mente te pueda, o sea, haces una meditación y la mente te pueda llevar a crear una historia, ¿no? Puede que no, puede que sí. Entonces, pero en mi caso, la primera vez que yo tuve una conexión con una vida pasada fue durante una meditación que no tenía nada que ver con vidas pasadas. ¿No? Yo estaba en ese tiempo yo estaba, hacía yoga en la Gran Fraternidad y estábamos haciendo una meditación hermosa, tratando un tema, no me acuerdo ahorita, un tema X, y durante ese proceso yo me fui así, me vi claramente dentro de una habitación como si fuera, bueno, que era como una habitación de piedra, ¿no? Y yo estaba vestida con ropas, no sé, del siglo XV, por ahí, como encarcelada, ¿no? Como si estuviera dentro de un calabozo, una cosa así, y yo sentía mucho dolor, mucha angustia, mucha rabia, ¿no? Una rabia infinita y una rabia contra el hombre, ¿no? Con lo que representaba el hombre o la autoridad. Cuando termina la meditación y yo regreso, yo lloraba, ¿no? Y en ese momento yo entendí por qué yo tenía tanta resistencia contra la autoridad en esta vida y contra el hombre, ¿no? Porque a mí me decía, si un varón me decía, tienes que hacer esto, para mí era como que, o sea, me enervaba que me mandaran a hacer cosas que yo no quería hacer, por decir, ¿no? O el tema de la autoridad, o sea, más que nada desde el lado de la injusticia, ¿no? Desde la parte como del abuso del masculino, ¿no? Entonces eso a mí me molestaba muchísimo, y entonces lo entendí, lo trabajé dentro de esa, o sea, de manera como natural, porque no fue algo que yo lo había aprendido antes, sino en ese momento, por eso te decía que hay momentos que tú te vas conectando con esta información interna que tú ya traes de otras vidas donde tú ya has trabajado ciertas cosas, y yo comencé a hacer un trabajo de limpiar esas emociones en esa vida. Y bueno, cuando regresé le comenté a la persona que nos estaba haciendo la meditación, y me dijo que sí era muy probable que yo en ese momento hubiera podido acceder a esa vida pasada, y en realidad de ahí mi percepción hacia el varón cambió muchísimo, ¿no? Ya no había esa resistencia, ese malestar que sentía, y era porque yo tenía un gran odio hacia este hombre que me había metido dentro de ese calabozo, y yo me había muerto en ese calabozo, con todo ese sufrimiento, ¿no? Entonces fue muy, muy raro, fue muy voltivo, porque no fue algo que yo busqué hacer, no fue que me entrenaron, o sea, no estaba haciendo nada para eso. En otra oportunidad también haciendo una rueda de sanación con, me olvidé su nombre, con unos amigos, bueno, el esposo de Lina Bueno, él es argentino, que hace círculos de sanación con sonido que son extraordinarias. Bueno, ya no están ellos aquí en Perú. Hizo una sesión de sanación con sonidos, y también, o sea, esa meditación me sacó por completo del espacio donde yo estaba, y comencé a experimentar otra vida, una vida pasada, siendo yo una anciana que estaba muriendo en ese momento, que pertenecía a una tribu india, ¿no?
podía ver, o sea, ver y sentir, y más en el momento que yo salgo de mi cuerpo en esa vida, ¿no? Que yo salgo de mi cuerpo, yo puedo me metía a la tierra, me metía dentro del árbol y me sentía, me convertía en el árbol, salía de ahí, me metía dentro de un animal y me sentía el animal y me veía dentro, o sea, fue una experiencia de 1 hora y media que a mí me cambió la vida en percepción con el contacto con la naturaleza, con el contacto Oye, con esta Cindy, realidad. o sea que entonces en tus otras vidas ya habías tenido estos dones. ¿No sería que te habían Sí, encarcelado porque te habían descubierto en plena edad, y no es burla, en por plena edad bruja. media como bruja? Claro, puede Sí, o ser, sea, ¿no? mira, yo, yo trabajando, o sea, yo ahora hago una terapia que es maravillosa, me gusta muchísimo, que se llama terapia de respuesta espiritual, TRE, Ya. que justamente trabaja sobre temas, está muy relacionadas a sanar vidas pasadas, ¿no? Porque tú En sabes, realidad, a sanar las emociones. porque ¿Perdón? yo te cuento que yo hace muchos años, antes de que estuviera, a mí siempre desde niña me gustaron todos estos temas esotéricos, te cuento. Es más, yo desde los 15 Ajá. años, no menos, 12 años, yo ya iba a estudiar filosofía a Nueva Acrópolis, o sea, era niña y todos eran súper grandes. Claro. Y bueno, entonces, Ajá. y yo me acuerdo que llegó Brian Weiss, que es una, Ajá. él maneja mucho el tema de las vidas pasadas, y fui a verlo. Regresiones. Ajá. Te estoy hablando por lo menos hace Ah, 20 mira. años o 30 años, no sé. Entonces fui a verlo Oh, y wow. sí, o sea, es más, él recién comenzaba a tocar estos temas aquí y yo me acuerdo porque estaba toda la comunidad Ujú. judía en esta conferencia que él dio. Y él justo Ujú. tocaba el tema sobre otras vidas y cómo podíamos nosotros ir descubriendo, o más que descubrir, entendiendo justo lo que tú estás comentando, entendiendo por qué nuestras Exacto. acciones de ahora o nuestras respuestas de ahora, Exacto. que era por lo que habíamos podido haber vivido en otras vidas. Y es lo que tú me estás contando. Exactamente. Exactamente. Y mira, y ahora yo te puedo confirmar en base a los resultados que yo veo después de trabajar con Tere, que como te digo, se enfoca en trabajar situaciones de vidas pasadas, en realidad dentro de una situación que nosotros vivimos, dentro de esta vida, así no creemos en vidas pasadas, dentro de esta vida, en realidad lo que te impacta no es la escena, o sea, mejor dicho, lo que te queda como impacto no es lo que pasó, sino las emociones que se generaron. Eso es lo que se queda como bloqueo, ¿no? Lo que no llegaste a poder canalizar de una mejor forma y se quedó atrapado, esa es la emoción que comienza a generar bloqueos en tu salud, en las vías de pareja, en lo que fuere, en las Claro. diferentes áreas de tu vida. Son estas Miedos, emociones las que nos culpabilidad. bloquean. Claro, o sea, lo que tú dices, ¿no? Exacto, Miedos, exacto. culpabilidad, ¿por qué las Ahora, relaciones, cómo claro, las llevo? ¿Por qué exacto, no enfrento las cosas? No sé, o sea, todos los rollos que a veces nosotros tenemos día a exacto. día, Ajá. y eso lo podríamos explicar. Exactamente, exactamente, Oye, Cintia, se nos exactamente. fue. Por eso el tema de aprender. Sí, Oye, se nos ha Orlando. ido el tiempo. Oye, Mami, yo estoy súper agradecida por la confianza que has tenido de poder conversar tan abiertamente Gracias a todos ti. estos temas. Y más bien, eh, ¿qué le podrías decir, por ejemplo, a aquellas personas que nos están escuchando, mamás sobre todo, que pueden estar viendo en sus hijos a lo mejor esa sensibilidad que tú tenías? ¿Qué les puedes decir a las mamás? ¿O qué les puede decir a las jóvenes que nos están escuchando, que tal vez tengan 18, 19 años, que también sientan esa sensibilidad y que sientan cómo me protejo? A lo mejor tengo que ponerme un caparazón. ¿Qué le podría decir a las mamás? ¿Qué les podrías decir a otras personas que están pasando, que están pasando por lo que tú pasaste?
Mira, en realidad es algo complicado porque creo que todos hacemos como padres lo que podemos hacer y de acuerdo a lo que hemos aprendido de nuestros padres, ¿no? O sea, Claro, el ser humano es, eh, todo lo aprende por imitación y así es como se van dando tras generación y generación las enseñanzas, ¿no? Entonces es complicado poder dar una sola información porque va a depender mucho de cómo cada quien sienta o se maneje. claro. Pero yo creo que como padres en esta nueva era, en esta, porque o sea, lo que comenzamos en realidad a vivir, porque en realidad con esta situación que estamos viviendo desde el año 2020, ya deben comenzar a cambiar estructuras mentales y emocionales en las personas para poder construir este mundo al que todos queremos en algún momento llegar. Entonces, yo creo que los padres deberían estar mucho más atentos a ver a los hijos, a cada uno de ellos, no, no tratar a todos por igual, como normalmente lo hemos hecho siempre, sino de ver cuáles, de tener la capacidad de ver cuáles son las valga la redundancia, las capacidades de cada uno o las habilidades de cada uno de sus hijos, ¿no? E irlos acompañando. Si en algún momento alguno de los chicos, un chico o uno de sus hijos les dice algo que no entiendan, no lo den porque no, eso no existe, esto no es verdad, estás imaginando, traten de buscar a ellos, si no tienen conocimiento sobre estas cosas, traten de buscar ayuda para poder guiar a estos niños, porque ahora estos niños están llegando de manera como por montones, ¿no? Porque son los que van a empezar el cambio a este nuevo mundo. Entonces vienen niños con capacidades muy importantes y que son tan difíciles de manejar. O sea, los padres no estamos realmente preparados para poder manejar a estos chicos, Sí, ¿no? a mí lo que me preocupa mucho es el tema del encierro, ¿sabes? O sea, yo, realmente yo soy una persona que me gusta mi soledad, soy solitaria, me gusta, bueno, hacer mi vida cotidiana, o sea, no la he sufrido, llamémoslo así, ¿ok? La he pasado tranquila, pero no es Esa es la verdad. la situación de todos, ¿no? Porque, claro, Cintia, tú y yo estamos hablando el mismo idioma y, y estamos preparadas para esto a nivel espiritual. Exacto, Igual yo realmente me exacto. saco el sombrero con mi mamá y con todos los grupos de oración de mi mamá, porque todos ellos también han vivido realmente la santidad, el estar más cerca a Dios con todo Exacto, este tiempo, que la han pasado tranquilas. Entonces, pero perfecto, no es la situación de todos, exacto, no es el mismo nivel espiritual. Entonces, exacto, el tema que a mí siempre me dicen es, oye, la gente está bloqueada. O sea, la gente está exacto, bloqueada porque está más pensando en sus problemas, en sus situaciones, en todo esto que están viviendo del encierro, de no poder salir, y lo piensas, y entonces como que se estresan más. Entonces, ¿qué les podrías decir a ellos? Porque una opción a mí me parece genial es la meditación, para que puedas es bajar lo básico. ese bloqueo. ¿Tú qué piensas? Defi- o sea, definitivamente una de las herramientas más importantes es la de la meditación, ¿no? Otra es la Oración respiración consciente también, o la ¿no? oración. Y la respiración consciente, la oración, que es también sumamente importante. Eh, yo creo que en realidad todas las herramientas que podamos obtener en el camino nos ayudan a poder entrar en un estado, en esos estados de quietud que nosotros necesitamos para poder conectar con nuestro corazón. ¡Ay, qué Que en realidad lindo! es Y es que eres tan que en dulce realidad, y tienes una voz tan dulce, tu carita es tan gracias, dulce.
Tu carita es tan bonita, realmente, Cindy. Para mí ha sido encantador y Ay, nuevamente quiero agradecerte porque has gracias. podido tener la confianza, poder conversar todos estos temas tan personales, pero que a la vez yo sé que las personas que te han escuchado van a poderlo compartir contigo. Cintia, entonces, tus contactos, ¿dónde te podemos contactar o tu Facebook? Sí, bueno, por Facebook como Cintia Deza, así estoy en Facebook, y bueno, en Instagram también. Pero estás como Y rayo bueno, por dorado, ¿ah? WhatsApp, Estás como rayo o sea, dorado. en Instagram estoy como Rayo Dorado y como Cintia Deza también. Ah, ya, bacán. Tengo las dos, ajá, Genial. como Rayo Dorado, de dorado con H antes de DHO. la O. Sí, DHO. DHO, Ajá. Rayo Dorado, y por WhatsApp al 94-1976-423. Cualquier consulta, cualquier inquietud, encantadísima de poderlos guiar por ahí desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido. Como yo no he venido a enseñar nada, yo he venido a compartir lo que yo he ido redescubriendo en mí y por ahí inspirar a otros a que también hagan el mismo camino de ir hacia adentro, ¿no? Hacia sus propias existencias, hacia su propia esencia, que en realidad es el camino que todos tenemos que seguir, cada quien en su propio camino. Claro, porque yo creo que Te al final agradezco muchísimo. a ti y más bien me encantó conversar contigo y sí, yo solamente quiero agregar de que fíjense, lo único que realmente nos vamos a llevar es nuestra paz espiritual. Así que Uh -huh. es esta espiritualidad. Yo creo que para eso hemos venido para ser feliz y para crecer espiritualmente. Después todo lo material, sí, a todo el mundo nos gusta, ¿no? A mí también. Pero Exacto. eso no nos lo Esto va y llevamos. viene. Eso, Eso no tiene tanta importancia. Cintia, y tampoco nos lo Como vamos a decía llevar. Exacto, no, y como decía el maestro Jesús, ¿no? Todo viene por añadidura. En realidad el trabajo es hacia adentro. Todo lo que tú logres limpiar, sanar, curar desde adentro va a ser el reflejo de lo que ves afuera. Nuestra existencia es lo que nosotros vivimos afuera, las situaciones que vivimos, las experiencias que vivimos, son el reflejo de lo que hay adentro. Entonces, ¿dónde es que tenemos que mirar para trabajar y para limpiar, para sacar lo que no queremos? De Lo que no queremos corazón ver a afuera, ¿no? Fuera. corazón, de corazón a corazón. Empatía total, Cinti. Un beso grandote y muchísimas gracias por haber estado acá. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Chao, Gracias. chao a todos. Nos vemos hasta el próximo viernes. Chao, Gracias. chao, Cintia. Saludos a todos. Gracias. Hola, soy Gracias. Pamela Ruiz Gracias. y bienvenidos al Instituto de Aromaterapia.